Pagué los vuelos de mis padres para asistir a mi boda, pero se quedaron en la casa de mi hermana, a solo 20 minutos de distancia en automóvil. La ceremonia comenzó y ellos no vinieron. Todo lo que recibí fue un mensaje de texto: estamos en el cumpleaños de nuestra nieta, lo siento, cariño. Fue entonces cuando me di cuenta de que yo era solo su cajero automático. Así que yo, de pie ante las pesadas puertas de roble de la iglesia de Nashville, apreté mi ramo hasta que las espinas perforaron mis guantes de encaje. Mi nombre es Valerie Vance. Tengo 24 años, trabajo como gerente de riesgos financieros y acabo de pagar miles de dólares para que mis padres vuelen en el día más importante de mi vida. El momento de la ceremonia ya había pasado por casi media hora, mientras las dos primeras filas reservadas específicamente para la familia de la novia permanecían completamente vacías. Los susurros confundidos de los invitados sentados resonaban fuertemente a través de la silenciosa capilla, mientras yo intentaba desesperadamente descubrir si algún terrible accidente había retrasado su costosa llegada. Entonces mi teléfono vibró dentro de mi bolso nupcial para entregar un mensaje que destruyó instantáneamente cada última pizca de esperanza. Abrí la pantalla para encontrar un mensaje de texto que demostraba que estaban completamente a salvo, pero que simplemente habían elegido estar en un lugar completamente diferente. El mensaje decía: estamos en el cumpleaños de nuestra nieta. Lo siento, cariño. Aparentemente estaban celebrando en una fiesta informal ubicada exactamente a 20 minutos del altar donde yo los estaba esperando actualmente. Una comprensión helada inundó todo mi cuerpo en ese momento cuando finalmente entendí la verdad brutal sobre mi papel real en sus vidas. Durante años, creí en silencio que era una hija querida cuando en realidad simplemente existía como un cajero automático sin mente diseñado para financiar su cómodo estilo de vida. Solo notaban mi valor cuando yo estaba pagando activamente sus facturas hipotecarias o reservando sus vuelos de lujo. Antes de decirles exactamente cómo congelé permanentemente su acceso a mis cuentas bancarias, causando que su estabilidad financiera colapsará de la noche a la mañana, díganme desde dónde me están viendo en este momento. Tengo mucha curiosidad por ver hasta dónde viajará hoy esta historia sobre límites financieros definitivos. Exactamente una hora después de que concluyera la agonizante ceremonia, me senté completamente inmóvil dentro del silencio sofocante del vestidor nupcial privado. Mi mejor amiga Sara me ayudó cuidadosamente a desabrochar las intrincadas capas de mi increíblemente pesado vestido de novia mientras mantenía un silencio muy respetuoso durante todo el tedioso proceso. Ella comprendía la magnitud absoluta de la humillación pública que yo acababa de soportar mientras estaba sola en el altar frente a una multitud masiva de asistentes susurrantes. Ella guardó meticulosamente las horquillas sueltas junto con las costosas joyas nupciales esparcidas por el amplio espejo del tocador antes de dar un paso hacia la puerta para brindarme una privacidad muy necesaria. Sara se detuvo brevemente en el umbral con una expresión profundamente compasiva para susurrar suavemente: envíame un mensaje de texto si me necesitas. No voy a ir a ninguna parte. Cerró firmemente la sólida puerta de madera detrás de ella, dejándome completamente sola con mis pensamientos acelerados hasta que otros pasos familiares se acercaron lentamente a la habitación silenciosa. Mi esposo Cedric entró al área de vestuario vistiendo su elegante smoking, pero con una expresión de profunda seriedad que me advirtió al instante sobre un desastre recién descubierto. No me obligó de inmediato a mirar la brillante pantalla del teléfono inteligente fuertemente agarrado en su mano derecha, sino que simplemente se quedó en silencio a mi lado. Su presencia física constante comunicaba volúmenes sobre la traición digital que acababa de descubrir mientras intentaba manejar a los desconcertados invitados a la boda que merodeaban fuera de la capilla principal. Cedric colocó suavemente su dispositivo móvil en el borde liso del mostrador de maquillaje y dijo en voz baja: encontré algo que necesitas ver. Deliberadamente me permitió el tiempo necesario para procesar la situación y descubrir la dolorosa verdad en mis propios términos sin presionarme aún. Colapso emocional inmediato. Tomé una respiración larga y estabilizadora antes de desbloquear mi teléfono personal para abrir mi red social, donde el algoritmo presentó inmediatamente la fuente directa de su preocupación. Una fotografía recién subida perteneciente a mi hermana Chelsea la mostraba sonriendo brillantemente junto a mi sobrina Estella en un patio trasero suburbano vibrantemente decorado que presentaba un enorme tobogán inflable. Estaban cortando felizmente un costoso pastel de cumpleaños de 2 pisos rodeadas por una gran multitud de parientes extendidos que vitoreaban y que habían ignorado por completo mis invitaciones formales de boda.
Mis padres estaban posicionados prominentemente en el mismo centro del marco digital, luciendo absolutamente encantados de estar celebrando en esa ubicación informal específica. Los coloridos sombreros de fiesta se burlaban directamente de los bancos vacíos de la iglesia de primera clase donde se suponía que debían estar sentados a solo 20 minutos de viaje por la carretera local. Ver sus rostros alegres capturados junto a una etiqueta de ubicación, que probaba definitivamente su proximidad, confirmó que habían elegido activamente un evento anual rutinario por encima de un hito importante en mi vida. Desplazarme más abajo en la línea de tiempo reveló un comentario público resplandeciente escrito por mi madre que destrozó permanentemente cualquier ilusión persistente de lealtad familiar que aún albergaba. Elogió abiertamente la hermosa atmósfera de la fiesta mientras declaraba explícitamente que estar presente para Estella en su día especial era una prioridad absoluta que simplemente nunca podrían perderse. Leer esa declaración pública de favoritismo flagrante extinguió instantáneamente la pesada culpa que siempre llevaba con respecto a mis interminables obligaciones financieras hacia el costoso mantenimiento de su hogar. Utilizaron los boletos de avión de ida y vuelta y los autos de alquiler de lujo que yo financié completamente para mi boda solo para asistir cómodamente a la fiesta de cumpleaños de una niña en su lugar. Tomé una toallita desmaquillante gruesa para frotar a fondo el rímel corrido que arruinaba mi rostro antes de volverme para mirar directamente a los ojos de apoyo de Cedric con una nueva claridad. Sin derramar otra lágrima inútil, le ordené firmemente que buscara nuestro itinerario de aerolínea porque estábamos cancelando permanentemente nuestra costosa salida de luna de miel programada para esta noche. Necesitábamos quedarnos justo aquí en Nashville para ejecutar inmediatamente un plan integral de reestructuración financiera que terminaría permanentemente su acceso irrestricto a mi riqueza ganada con tanto esfuerzo. A las 11 de esa noche, nos sentamos frente a una brillante pantalla de computadora en lugar de disfrutar de nuestra luna de miel programada en un resort de lujo. Mirando directamente al portal bancario, le expliqué en voz baja a Cedric que este giro repentino no era en absoluto una reacción emocional impulsiva nacida únicamente del desastre de la boda de hoy. Había llevado continuamente las pesadas responsabilidades financieras de toda mi familia extendida sin exigirles nunca ninguna gratitud o reconocimiento básico a cambio. Mi voluntad de proporcionar una red de seguridad cómoda se había transformado gradualmente en una obligación tácita donde mis límites personales eran irrespetados constantemente a diario. Rompiendo el tenso silencio que llenaba la habitación tenuemente iluminada, miré los registros digitales mientras hablaba en voz alta. Esto no era nuevo. Se había estado acumulando durante años. Me conecté de forma segura a mi sistema de gestión bancaria personal para revisar meticulosamente el extenso historial de transacciones que abarcaba los últimos 48 meses de mi carrera profesional. Necesitábamos organizar las masivas transferencias financieras salientes en 3 categorías distintas para comprender completamente la escala masiva de su manipulación financiera continua. La primera categoría consistía en los sustanciales pagos hipotecarios mensuales que mantenían a mis padres cómodamente situados dentro de su espaciosa propiedad suburbana. Anteriormente habían afirmado que sus ingresos de jubilación eran completamente insuficientes para cubrir los costos de vivienda mientras se negaban en secreto a reducir su extravagante estilo de vida diario. Mis extractos bancarios mostraban claramente las transferencias automáticas que salían de mi cuenta corriente el primer día de cada mes para garantizar que nunca enfrentaran una ejecución hipotecaria bancaria. Ver esos números exactos alineados secuencialmente ilustraba a la perfección cómo mi riqueza ganada con tanto esfuerzo estaba subsidiando silenciosamente un nivel de vida lujoso que ellos mismos nunca podrían pagar. Luego desviamos deliberadamente nuestro enfoque hacia la segunda categoría principal que detalla las exorbitantes facturas de matrícula de educación privada que pertenecen exclusivamente a Estella. Chelsea usó constantemente la conveniente excusa de graves dificultades financieras temporales para manipularme con éxito y colocar esos pesados gastos educativos en mi sistema de pago automático personal. Ella prometió explícitamente que esos arreglos eran estrictamente medidas temporales para ayudarla a recuperarse, pero los registros bancarios demostraban que no había contribuido con un solo dólar para la educación de su propia hija en casi 2 años. Ver los retiros de matrícula repetitivos apilados directamente junto a las imágenes digitales de su fastuosa fiesta en el patio trasero realmente resaltaba la profunda profundidad de su explotación financiera. Resoplé. Se hizo dolorosamente obvio que poseía una gran cantidad de ingresos disponibles para eventos sociales extravagantes mientras esperaba que yo financiara sus deberes parentales fundamentales sin cuestionar. La tercera categoría giraba completamente en torno a los numerosos gastos médicos de emergencia que mis padres solicitaban con frecuencia cada vez que sus tarjetas de crédito alcanzaban el límite máximo.
Cruzar las fechas de esos retiros médicos específicos con sus publicaciones anteriores en las redes sociales reveló un patrón verdaderamente repugnante de engaño financiero deliberado que abarcaba varios años consecutivos. El dinero que transferí supuestamente para cubrir medicamentos recetados esenciales o visitas médicas urgentes en realidad estaba financiando sus juergas de compras de lujo junto con vacaciones en resorts premium. Habían convertido sistemáticamente en un arma mi genuina preocupación por su salud física para financiar en secreto sus actividades de ocio sin poseer ni una sola onza de remordimiento genuino. Cedric calculó cuidadosamente las columnas finales en la hoja de cálculo digital mientras su expresión facial se endurecía ante la innegable evidencia matemática exhibida prominentemente a través del monitor. Giró la brillante pantalla hacia mí para revelar una asombrosa cantidad de daño total, alcanzando profundamente decenas de miles de dólares acumulados durante los últimos años. Mirando directamente a los datos completamente recopilados, Cedric confirmó con calma nuestros próximos pasos necesarios al declarar: he terminado de categorizar los grupos de gastos, y esta cantidad total es más que suficiente para que iniciemos procedimientos legales mañana. Redacté inmediatamente un correo electrónico muy urgente adjuntando la hoja de cálculo financiera recopilada para enviarlo directamente a mi firma de gestión de patrimonio solicitando una reunión legal de emergencia a primera hora de la mañana. El lunes por la mañana temprano, entré con confianza en la oficina legal de primera clase ubicada en el último piso del centro de Nashville para comenzar la extracción quirúrgica de mi riqueza. Mi abogado, Harrison, ya había arreglado una gruesa pila de documentos legales organizados cuidadosamente en su escritorio pulido mientras esperaba mi pronta llegada. Él explicó metódicamente cada paso necesario para cortar oficialmente todos mis lazos financieros sin dejar ningún vacío legal potencial que mi familia pudiera explotar más adelante. Todo el proceso de reestructuración debía ejecutarse de manera impecable para evitar por completo que Chelsea o mis padres revirtieran los congelamientos repentinos de las cuentas a través de sus tácticas manipuladoras habituales. Agarré firmemente el pesado bolígrafo de metal para firmar de manera decisiva los formularios de autorización principal que desactivaban permanentemente las tarjetas de crédito suplementarias que actualmente residían dentro de las billeteras de mis padres. Esas tarjetas de plástico específicas habían financiado innumerables compras de lujo durante los últimos años sin que un solo dólar provenga de sus propias cuentas bancarias agotadas. Ver mi firma validar la cancelación inmediata de esas líneas de crédito se sintió como cortar físicamente las cadenas invisibles que me mantenían cautiva a sus interminables demandas financieras. Revoqué sistemáticamente sus privilegios de usuario autorizado en todas mis cuentas minoristas, neutralizando efectivamente su capacidad para financiar su cómodo estilo de vida utilizando mi historial crediticio establecido. Luego, Harrison se comunicó directamente con los ejecutivos bancarios regionales a través de una línea privada segura para cancelar de inmediato la transferencia hipotecaria mensual automática que yo había establecido hace varios años. Proporcioné mi autorización verbal explícita a la institución financiera, asegurando que absolutamente ningún pago futuro se distribuiría hacia su propiedad suburbana sin mi consentimiento físico directo. El representante principal del banco confirmó la terminación inmediata de las transferencias recurrentes, obligando efectivamente a mis padres a asumir finalmente la responsabilidad total de sus propios costosos gastos de vivienda a partir de hoy. Me trajo una profunda sensación de cierre saber que el amplio techo sobre sus cabezas ya no sería subsidiado en silencio por la hija leal que eligieron abandonar. Pasando a la compleja documentación federal, Harrison preparó meticulosamente la documentación legal oficial requerida por el Servicio de Impuestos Internos para eliminar por completo mi estado reconocido como su patrocinador principal. Revisó cuidadosamente los estrictos códigos fiscales para garantizar que el retiro repentino del apoyo monetario cumpliera estrictamente con todas las regulaciones federales con respecto a reclamos de cuidado de dependientes inválidos. Harrison me entregó el formulario de declaración de impuestos federales finalizado mientras afirmaba profesionalmente: presentar esta documentación al Servicio de Impuestos Internos eliminará legalmente su estado como su patrocinador financiero. Lo que significa que tendrán que pagar sus propios impuestos sobre los fondos que recibieron anteriormente. Revisé cuidadosamente los densos párrafos legales que detallaban la estricta separación financiera antes de aplicar suavemente mi firma en la parte inferior del documento federal para finalizar la drástica transición. Luego procesamos la cancelación inmediata de sus pólizas de seguro de salud premium, eliminando efectivamente sus nombres de los planes de cobertura integral que yo había financiado por completo desde que comenzó mi carrera profesional. Observé mis propias reacciones físicas a estas graves decisiones que alteran la vida, esperando por completo que alguna ola masiva de tremenda culpa o intensa ansiedad abrumara de repente mis sentidos agudizados.
Mirando hacia abajo al papeleo perfectamente legible completado que descansaba sobre la mesa de cristal, le confesé en voz baja. Mi mano no tembló. Eso me asustó más que nada. Completar esos procedimientos finales de congelamiento solidificó definitivamente mi transición absoluta de una víctima explotada a una mujer independiente que recupera completamente el control total sobre su propio futuro. Guardé cuidadosamente las copias protectoras de mis documentos legales firmados en mi maletín de cuero, sabiendo que las devastadoras consecuencias financieras llegarían inevitablemente a su vecindario suburbano muy pronto. Al entrar en el ascensor descendente de la oficina, sentí que un peso increíble se levantaba permanentemente de mis hombros cansados a medida que la innegable realidad de mi nueva libertad financiera finalmente se instalaba en mi mente. El martes por la tarde, el sistema bancario comenzó a enviar continuamente notificaciones de transacciones fallidas directamente a mi dispositivo móvil. La primera consecuencia tangible se materializó cuando mis padres intentaron con confianza comprar un carrito de compra rebosante de comestibles premium en su supermercado local. El estricto cajero rechazó en voz alta su tarjeta de crédito complementaria frente a una multitud masiva de clientes impacientes que esperaban inquietos en la concurrida fila de pago. Intentaron frenéticamente pasar el plástico desactivado varias veces antes de aceptar finalmente la brutal realidad de que sus privilegios de compras ilimitados fueron revocados permanentemente. Soportar esa repentina humillación pública los obligó a abandonar de manera vergonzosa sus artículos costosos y salir de la tienda abarrotada con las manos completamente vacías mientras se sentían completamente derrotados. Poco después de ese humillante incidente en el supermercado, llegó un mensaje de voz increíblemente aterrorizado de papá exigiendo asistencia técnica inmediata con respecto a su método de pago repentinamente rechazado. Su voz sonaba increíblemente estresada a través del altavoz del teléfono mientras decía urgentemente: mi tarjeta fue rechazada en el supermercado. Por favor, revisa el sistema bancario ahora mismo. Varias horas después, estalló una segunda crisis financiera grave cuando Chelsea llevó a Estella a su costosa clínica dental pediátrica para una cita de limpieza de rutina. La recepcionista de la recepción bloqueó firmemente su entrada a la sala de examen médico al exigir un pago en efectivo sustancial por adelantado antes de continuar con el tratamiento programado. El personal de la clínica les informó claramente que su cobertura de seguro médico premium había sido completamente terminada, con efecto inmediato, dejándolos totalmente responsables de la abultada factura. Esa inesperada denegación médica provocó una respuesta digital furiosamente agresiva de Chelsea, quien inmediatamente culpó a mis acciones por su repentina e insoportable incomodidad pública. Su mensaje de texto altamente exigente iluminó brillantemente la pantalla bloqueada de mi móvil, y decía: ¿qué diablos estás haciendo con el seguro de Estella? Vuelve a encenderlo ahora mismo antes de que haga un gran escándalo por esto. Casi simultáneamente, las redes de pago automatizadas que administraban las diversas facturas de servicios públicos para la extensa casa suburbana de mis padres devolvieron sistemáticamente múltiples mensajes de error crítico. Sus cuentas de servicio de electricidad y agua carecían gravemente de los fondos líquidos disponibles requeridos para procesar con éxito las deducciones de facturación mensual necesarias. Rápidamente se dieron cuenta de que mi cuenta corriente confiable ya no actuaba como una red de seguridad invisible para resolver automáticamente sus constantes déficits financieros. Recibir esos urgentes avisos de atraso de las empresas de servicios públicos destrozó efectivamente su cómoda ilusión de seguridad financiera interminable. El gran volumen de sus comunicaciones digitales entrantes se intensificó rápidamente hora tras hora, pasando sin problemas de una leve confusión a una rabia absoluta y desquiciada. Bombardearon continuamente mi número de teléfono personal con llamadas implacables, pero deliberadamente permití que cada intento desesperado se desviara directamente a mi bandeja de entrada de correo de voz desbordada. Su intensa frustración se multiplicaba exponencialmente cada vez que encontraban la grabación automatizada en lugar de recibir las sumisas disculpas que esperaban por completo que yo entregara al instante. El pico absoluto de su colapso colectivo ocurrió cuando Chelsea comenzó a enviar mensajes de texto altamente explícitos amenazando con destruir maliciosamente mi reputación personal dentro de nuestro círculo familiar extendido. Me prohibió agresivamente cortar egoístamente el principal sustento financiero que apoyaba su estilo de vida elegido mientras ignoraba hipócritamente sus propias responsabilidades parentales fundamentales hacia su hija. Me negué por completo a involucrarme con sus provocaciones tóxicas al retener permanentemente cualquier forma de respuesta verbal o escrita a sus consultas familiares cada vez más hostiles. Simplemente me senté dentro de mi tranquilo apartamento,
tomando cuidadosamente capturas de pantalla digitales de alta resolución de cada mensaje de texto abusivo que parpadeaba continuamente a través de la brillante pantalla de mi dispositivo. Archivé metódicamente todo su historial de comunicación caótica en una carpeta de almacenamiento en la nube altamente segura para servir como evidencia legal irrefutable que protege mi nueva paz. Documentar su naturaleza manipuladora se sintió increíblemente empoderador porque proporcionaba una prueba concreta que justificaba mi difícil decisión de cortar finalmente esos lazos familiares parasitarios para siempre. El miércoles por la noche, una serie brutalmente agresiva de fuertes golpes resonó violentamente a través del silencioso pasillo directamente afuera de nuestro apartamento privado. Mis padres y Chelsea habían conducido físicamente a través de la ciudad para bloquear amenazadoramente nuestra entrada mientras exigían agresivamente el acceso inmediato al interior para cuestionar agresivamente las cuentas congeladas. Se pararon hombro con hombro en el estrecho pasillo proyectando una actitud increíblemente hostil nacida puramente de su repentina pérdida del privilegio financiero no ganado. En el segundo absoluto en que giré valientemente el cerrojo para abrir un poco la puerta de madera, inmediatamente lanzaron un asalto verbal altamente coordinado lleno de viajes de culpa manipuladores. Usaron continuamente como arma la moralidad familiar tradicional para presionarme fuertemente a que restaurara inmediatamente los lujosos beneficios financieros que consumían anteriormente sin mostrar ni un gramo de gratitud. Me negué por completo a participar en una competencia de gritos o a lanzar objetos dramáticamente por la sala de estar como ellos secretamente querían que hiciera. En lugar de dejar que mis emociones crudas dictaran mis reacciones, permanecí perfectamente compuesta mientras recuperaba con calma la gruesa carpeta de auditoría compilada por mi equipo legal. Di un paso firme hacia el umbral de la puerta para presentar los estados bancarios completos que detallaban su extensa explotación financiera durante los últimos 4 años. Sostuve la carpeta frente a sus caras mientras decía fríamente, ¿quieren respuestas? Aquí están. Esa gruesa pila de documentos bancarios oficiales silenció efectivamente sus despotricamientos hipócritas al proporcionar pruebas matemáticas innegables que destruyeron sus ilusiones cuidadosamente construidas de independencia financiera. Expuse metódicamente exactamente cómo mis cuentas bancarias agotadas habían nutrido silenciosamente su estilo de vida lujoso mientras ignoraban deliberadamente mis necesidades emocionales. Esperaban por completo que yo financiara ciegamente sus costosas hipotecas suburbanas y atención pediátrica de primer nivel mientras descartaban por completo mi dignidad humana básica. Señalé específicamente cómo utilizaron felizmente mi dinero para financiar sus vidas cómodas, sin embargo, me descartaron casualmente en el día más importante de toda mi existencia. Mi voz nunca vaciló ni se quebró mientras miraba directamente a mi madre para decirle la verdad definitiva que ella desesperadamente quería evitar escuchar. Hablando con absoluta y helada claridad, miré a mis padres para decirles, no se perdieron mi boda. Ustedes eligieron activamente perdérsela. Mis padres instantáneamente se pusieron completamente pálidos al ver esas cifras numéricas resaltadas que validaban su tremenda codicia impresa claramente en los documentos bancarios oficiales. Finalmente se dieron cuenta de que sus tácticas de manipulación tóxica eran permanentemente inútiles frente a los hechos financieros documentados, exponiendo completamente su patrón de toda la vida de explotación egoísta. Chelsea inmediatamente comenzó a tartamudear nerviosamente excusas patéticas con respecto a sus graves dificultades económicas mientras intentaba desesperadamente justificar sus continuas demandas de financiamiento gratuito para el cuidado infantil. Sus frenéticos intentos de reescribir la historia se detuvieron abruptamente cuando Cedric salió firmemente del pasillo del apartamento para pararse de manera protectora a mi lado. Proyectaba una presencia altamente intimidante mientras miraba a los invitados no invitados que actualmente contaminaban nuestro pasillo residencial privado con su derecho tóxico. Cedric habló con una voz increíblemente severa y exigió, váyanse ahora mismo o llamaré a la seguridad del edificio para manejar este acoso. Esa inquebrantable amenaza legal de mi esposo agotó instantáneamente cualquier energía agresiva restante que habían traído con ellos a nuestra puerta. Se quedaron congelados en el pasillo, completamente incapaces de comprender la absoluta finalidad de la situación. Ahora enfrentando su realidad financiera destrozada, Chelsea agarró fuertemente su costoso bolso de lujo, mientras mis padres retrocedieron nerviosamente hacia los bancos de ascensores brillantemente iluminados sin pronunciar otra sola palabra de protesta. No esperé a que se retiraran por completo antes de cerrar oficialmente de un portazo la pesada puerta de madera para concluir permanentemente la manipulación de toda su vida. El sonido de clic increíblemente fuerte del cerrojo metálico bloqueándose de manera segura en su lugar indicó la terminación absoluta de mi papel como su máquina bancaria personal.
6 semanas después, una notificación de ejecución hipotecaria copiada de la institución bancaria central apareció inesperadamente dentro de mi bandeja de entrada de correo electrónico secundaria. La documentación financiera adjunta confirmaba que mis padres poseían absolutamente cero métodos viables para salvar su situación económica que se deterioraba rápidamente hoy. Sus puntajes de crédito combinados se habían desplomado violentamente luego de varias semanas consecutivas de acumular masivos cargos por sobregiro junto con estados de cuenta de tarjetas de crédito vencidos completamente ignorados. Esta desastrosa calificación crediticia significaba que las instituciones financieras tradicionales revocaban por completo sus privilegios de endeudamiento, eliminando efectivamente cualquier posibilidad de obtener préstamos personales de emergencia para cubrir los gastos diarios. El Banco Nacional Principal inició oficialmente los estrictos procedimientos legales requeridos para recuperar su extensa propiedad suburbana después de 2 meses consecutivos de obligaciones hipotecarias impagas. Finalmente estaban experimentando la aterradora realidad de la inseguridad de la vivienda porque se negaron obstinadamente a prepararse financieramente para futuras emergencias durante los años que yo subsidié sus vidas. Las miserables consecuencias se expandieron continuamente más allá de mis padres cuando la desgracia severa golpeó agresivamente a Chelsea directamente en medio de una noche helada. Un equipo de recuperación de vehículos comerciales llegó silenciosamente a su complejo de apartamentos para confiscar legalmente su vehículo utilitario deportivo de lujo debido a cuotas de financiamiento severamente morosas. Despertar para descubrir un espacio de estacionamiento vacío destruyó por completo su imagen pública cuidadosamente curada de poseer un estilo de vida independiente altamente exitoso sin mi ayuda. La presión aplastante de la mecánica de supervivencia inmediata encendió instantáneamente una serie de argumentos increíblemente viciosos, destrozando por completo su dinámica familiar supuestamente unida desde adentro. Chelsea culpó furiosamente a mis padres por fracasar egoístamente en proporcionar una red de seguridad financiera confiable mientras ignoraba por completo sus propios desastrosos hábitos de gasto durante la última década. Mis padres tomaron represalias de inmediato ordenando agresivamente a Chelsea que finalmente asegurara un puesto de empleo secundario para administrar de forma independiente sus crecientes deudas personales sin su participación. La desesperación finalmente los obligó a contactar de manera humillante a los parientes extendidos que anteriormente utilizaban como audiencias cautivas para sus arrogantes jactancias en las redes sociales. Rogaron sistemáticamente a primos lejanos por ayuda monetaria temporal mientras ofrecían historias completamente inventadas sobre emergencias médicas repentinas para justificar su recién descubierta pobreza. Esos parientes rápidamente compararon estas desesperadas solicitudes financieras con las extravagantes imágenes de la fiesta de cumpleaños publicadas apenas el mes pasado antes de dar rechazos rotundamente desdeñosos. Ver cómo su frágil sistema de apoyo se evaporaba por completo impulsó a Chelsea a publicar una queja altamente emocional, transmitiendo públicamente su victimismo percibido a través de sus redes digitales restantes. Escribió agresivamente un amargo comentario en línea exigiendo saber por qué absolutamente nadie en esta familia estaba dispuesto a ayudar cuando ella y su hija estaban a punto de perder su único transporte al trabajo. El silencio digital que siguió a su dramática súplica pública siguió siendo absolutamente ensordecedor ya que la comunidad reconoció claramente el derecho tóxico que irradiaba de sus palabras altamente exigentes. Presencié en silencio toda su espectacular caída a través de las capturas de pantalla reenviadas proporcionadas por conocidos mutuos que reconocieron la absoluta justicia poética que se desarrollaba rápidamente ante ellos. Mirar la evidencia digital de su desmoronada realidad confirmó definitivamente mi seguridad absoluta de sus tácticas de manipulación emocional de toda la vida diseñadas para drenar mis recursos monetarios personales. No había en absoluto ningún deseo persistente dentro de mi corazón de organizar una celebración mezquina con respecto a sus inminentes desalojos o masivos incumplimientos de crédito que actualmente destruyan sus vidas cómodas. Disfrutar de su profundo sufrimiento lógicamente requeriría que yo permaneciera involucrada emocionalmente en su existencia altamente tóxica, la cual había descartado oficialmente hace varias semanas. Mantener un límite defensivo inquebrantable requería que yo abrazara la apatía total con respecto a su destrucción autoinfligida en lugar de dejar que la ira residual dictara mi estado emocional diario nunca más. Al revisar las advertencias legales finales reenviadas a mi dirección de correo electrónico alternativa, reconocí la pacífica verdad que decía que yo no celebraba, pero tampoco me sentía culpable. 5 meses después, los helados vientos invernales comenzaron a aullar a través de las calles completamente desconocidas que rodeaban el vecindario residencial completamente nuevo hacia el que nos mudamos recientemente.
Los filtros de spam automatizados que protegen meticulosamente mi sistema de correo electrónico principal interceptaron inesperadamente un mensaje digital masivo que se originaba directamente en la dirección digital reconocida de mis padres. Escanear el extenso texto de vista previa reveló que ya no estaban simplemente rogando por depósitos financieros inmediatos, sino suplicando desesperadamente por una reconciliación emocional para reconstruir nuestra relación completamente destrozada. Utilizaron un vocabulario altamente manipulador diseñado deliberadamente para desencadenar mis obligaciones de hija profundamente arraigadas mientras evitaban por completo cualquier responsabilidad genuina con respecto a su catastrófica ausencia en la boda. Resoplé. En lugar de sentir una ola familiar de culpa agonizante o curiosidad morbosa, coloqué de manera decisiva el mouse de mi computadora sobre el brillante icono de la papelera sin un solo momento de vacilación. Presioné el botón de eliminación permanente para borrar por completo sus palabras manipuladoras del servidor digital mientras me susurraba suavemente a mí misma que ni siquiera lo abrí 2 veces. Alejándome del monitor iluminado de la computadora, me uní a Cedric en el increíblemente cómodo sofá de la sala de estar para disfrutar pacíficamente de una taza humeante de café matutino recién hecho. Nos sentamos juntos, observando la hermosa nieve que caía a través de los amplios ventanales de cristal mientras abrazábamos por completo la profunda y absoluta tranquilidad que llenaba nuestro nuevo apartamento bellamente decorado. No había absolutamente ningún rastro persistente de manipulación familiar tóxica escondido dentro de estas paredes protectoras porque yo había erradicado con éxito todas y cada una de las vías que utilizaron anteriormente para su explotación financiera. Sobrevivir a esa devastadora traición en el día de mi boda finalmente me obligó a reclamar agresivamente mi propia autonomía personal matando de hambre permanentemente a las relaciones parasitarias que drenaban mi energía mental. Finalmente descubrí que la paz interior genuina depende en gran medida de tu disposición inquebrantable para cerrar con confianza las puertas pesadas contra cualquier persona que intente utilizar como arma tu compasión familiar natural. Construir una existencia verdaderamente saludable requiere rodearse intencionalmente de parejas auténticas que celebren activamente los hitos monumentales de tu vida en lugar de simplemente tolerar tu presencia para obtener ganancias financieras personales. Al ver la suave tormenta de invierno cubrir las concurridas calles de la ciudad, me prometí en silencio no volver a sacrificar nunca más mi propia felicidad para subsidiar sus dificultades fabricadas. Esta historia específica resalta la importancia vital de utilizar marcos legales lógicos para navegar con éxito crisis familiares severas en lugar de rendirse a la manipulación emocional. Nuestra protagonista femenina demostró una increíble fortaleza mental al ejecutar una separación financiera completamente definitiva para proteger permanentemente su propio futuro independiente. Los miembros de la familia profundamente antagónicos sufrieron finalmente las ineludibles consecuencias en el mundo real resultantes enteramente de su propio derecho desastroso junto con sus traiciones increíblemente egoístas contra una hija notablemente leal. Mirar hacia atrás a esos meses increíblemente turbulentos revela varias verdades profundamente brutales absolutamente necesarias para lograr un crecimiento personal genuino después de experimentar un trauma emocional severo. Las relaciones familiares biológicas nunca otorgan mágicamente a nadie una licencia permanente ilimitada para explotar implacablemente la labor dedicada de otra persona o los recursos financieros ganados con tanto esfuerzo sin enfrentar repercusiones legales masivas. Establecer un límite financiero impenetrable no es nunca un acto de egoísmo malicioso, sino más bien el mecanismo fundamental de supervivencia humana requerido para existir de manera segura alrededor de personas profundamente parasitarias. La máxima reivindicación no requiere organizar activamente su espectacular caída pública, sino que simplemente exige revocar con confianza sus privilegios no ganados para perseguir una vida brillantemente independiente rodeada de amor genuino.